vacaciones. Naturalmente en el mes de agosto es un mes donde mucha gente coge vacaciones antes de la primera quincena y otros después, ¿no? Entonces hoy 15, la gente como que está en movimiento. Uno va para arriba y otro va para abajo, ¿no? Bueno, pues quiero dar la bienvenida a todos esta noche. Un entrenamiento muy poderoso de la compañía de parte de Terri y Recknor. Hoy es un día muy importante. También es un día de fiesta en España. Mucha gente que está de fiesta. Y quiero pues decirle que enhorabuena por estar aquí, porque van a tener una información muy poderosa que va a poder acompañar vuestro sistema de creencia para desarrollar vuestro negocio. Y bueno, y gracias, ¿no? Porque un día como hoy, pues hay mucha forma de uno entretenerse y que estemos aquí todos un día a las 3 de la tarde hora local y 9 de la noche hora España, que pudiéramos estar aquí, pudiéramos estar todos escuchando, formándonos, pues eso es muy importante, ¿no? Eso es lo que va a definir cómo van a ser los próximos 3 o 5 años, ¿no? La información que tú tengas hoy. Entonces, hoy tenemos un entrenamiento muy potente de parte de nuestra coach, de nuestra entrenadora, Terri Recknor, que está en Estados Unidos. Ella es la madrina del negocio hispano. Yo le llamo así. Así que tenemos a Chris aquí con Terri. Bueno, Chris, cuéntale eso, ¿no? Lo último. Y le doy la bienvenida a Terri para que nos cuente todo lo que tiene para nosotros hoy. So hi, Terri. Yeah, basically we just introduced you, spoke a little bit about you, about the importance of being in today's training and how much it shows, everyone being here shows that they're really interested and they're really striving to become successful. And he's emphasized that the information that they're getting here today will be crucial for the next 3-5 years of their lives. And he's basically introduced you as our coach, as our godmother, and we're really thankful to have you here. Take it away. Oh, muchas gracias, Julian. So first I want to ask Noria if she's okay. I see her hand is all bandaged. Bueno, gracias, Julián. Y primeramente quería preguntar a Nuria si está muy bien. Veo que tiene la mano un poco vendada. Estoy bien, pero una fractura del quinto dedo de la mano debido a una caída. 4 semanas así. She says she's all right, but I think she fell and she hurt her pinky. So she's going to have her hand bandaged for about 4 weeks. Oh, wow. I hope you're not in any pain. Espero que no te duela mucho. No me duele. Good. Okay. Some good Spanish wine. Un poquito de buen vino español, ¿no? Ayuda a eso. O algún producto. The whole bottle, that'll work. La botella entera sí que ayudará. Thank you. Oh, you're welcome. You're welcome. Well, I want to thank everybody for joining. I know in the US, we call this the dog days of summer. Bueno, primeramente quiero también agradecer a todo el mundo por estar aquí. A estos días los llamamos en Estados Unidos los días perros del verano, ¿no? Por lo duros que son. I was talking to Miriam over the weekend, and she said it was 40 Celsius, which is 104 Fahrenheit. Estuve hablando estos días con Miriam y nos contó que estáis en España a 40 grados centígrados, que viene siendo unos 104 grados Fahrenheit aquí en Estados Unidos. And I think Wanda, who's in South Florida, will agree that's hotter than it is in Florida. Y Wanda, que está conectada aquí, vive en el sur de la Florida, está de acuerdo conmigo que incluso es más caliente que en el sur de Florida. But the difference is we all have air conditioning here. And I know Europe, you guys don't have a lot of air conditioning. La gran diferencia es que aquí todos tenemos aire acondicionado y creo que en Europa no es tan común, ¿no? Que todos tengan aire acondicionado. So I would be like sweating to death. Así que yo estaría sudando hasta a punto de morir. So I appreciate everybody being here on this hot summer night. Así que agradezco a todos que estén aquí conectados en un día tan caluroso de verano. So I'm really happy that so many of you are here because I think today is really going to be an important reminder. Estoy muy feliz de que hayan tantas personas conectadas porque hoy os voy a dar un recordatorio muy importante. You know, right now it's challenging times. Estamos viviendo días bastante desafiantes. But I want to kind of revisit my journey with Valentus and many of your journey with Valentus.
Entonces me gustaría hacer un pequeño repaso de mi viaje en Valentus y comentároslo. So I started with the company back in January of 2016. Yo empecé con la compañía Valentus en enero del 2016. And it was really the first time that I heard Dave talk about why he started Valentus. Y fue la primera vez que escuché a Dave hablar de por qué empezó la empresa de Valentus. It was because he had been involved in network marketing and didn't like the way that other companies had run their business, only caring about the bottom line and not the members. Dice que se inició Valentus porque ya había estado muchos años involucrados en network marketing y había visto empresas y no le gustaba el hecho de que se enfocasen tanto únicamente en los beneficios que recibía la empresa y no en los miembros de la empresa. And the story that he told really resonated with me. Y la historia que me contó, la verdad es que conectó mucho conmigo. Because at that point in my life, I think Valentus was probably the fourth or fifth network marketing company I had joined. Y lo digo porque en este punto de mi vida, Valentus era la cuarta o quinta empresa con la que trabajaba. And the thing that I really admired the most was the transparency of how Dave spoke. Algo que admiré mucho era la transparencia que mostraba Dave a la hora de hablar. He really talks from the heart. He still does it today. La verdad es que cuando habla, se nota que habla desde el corazón, ¿no? Incluso a día de hoy, se nota todavía. And that's the reason I really stuck with the business. And then in January of 2017, I joined the corporate staff. Y por eso fue que me uní, ¿no? A la empresa y en enero del 16 me uní como aparte del corporativo, como una empleada. And I have to be honest, I joined Valentus for the business opportunity, not for the products. Y debo ser honesta, me uní a Valentus por la oportunidad de negocio en sí, no tanto el producto. We had 3 products when I started. Teníamos solamente 3 productos cuando inicié. But I understand the benefits of having a home-based business. Pero yo entiendo los beneficios de tener un negocio desde el hogar. And I know that initially it's a startup, so you don't really come out of the gate making a lot of money. Bueno, también tenía en cuenta que era una empresa que acaba de arrancar, una startup, y pues es más difícil generar dinero. I always have reminded myself of if it was easy, everybody would do it. Entonces siempre me recordaba a mí misma lo siguiente: si fuera fácil, todos se unirían. But I never lost sight of the core values of Dave and Joyce Jordan. Pero nunca perdí de vista los valores, ¿no?, que rodeaban a la empresa de parte de David y Joyce Jordan. And the business opportunity. Y sobre todo la oportunidad de negocio. Now, since that time, we are all over the world with products that are registered. Pero desde entonces nos encontramos en todo el mundo con muchísimos productos registrados. And it's every couple years, there's challenges. Y cada par de años tenemos nuevos retos. Look, we just came out of 2 years of COVID. Mira, acabamos de sobrevivir 2 años de COVID. And I swear I'm so sick of cooking 3 meals a day. Y os juro que estoy muy cansada de cocinar 3 comidas al día. I keep trying to Google new recipes. Busco constantemente nuevas recetas en Google. So I'm just happy that we can go out to eat again. Así que estoy muy feliz de poder volver a salir y cenar fuera. I figure if we can get through COVID, we can get through anything. La verdad es que pienso, si hemos sobrevivido a COVID, podremos con lo que sea. So when Dave decided months ago to change the back office, to give everybody the website that we've been wanting for years. Así que cuando Dave decidió ya hace tiempo que iba a cambiar el back office, iba a darnos una página web que todos disfrutaríamos, I knew that was going to be a major challenge. sabía que esto iba a ser un gran desafío. But Dave was convinced he could do it in record time. Pero Dave estaba convencido de que lo podría conseguir en tiempo récord. Because one thing, when you know Dave, you know he's the eternal optimist. Porque una cosa que aquellos que conocéis a Dave sabéis que es eternamente optimista. He hates anybody saying anything negative around him. Odia que cualquier persona diga cualquier cosa negativa alrededor suyo. So he had a date that he said, we're going to make this and it's going to be the best launch ever. Así que se fijó una fecha y dijo, este va a ser el mejor lanzamiento jamás. Okay, so we know that didn't exactly happen.
Así que bueno, ya sabemos que eso no sucedió tal cual lo esperábamos. But I can tell you, I was on the phone with him for an hour yesterday, Pero os puedo contar que ayer estuve con él al teléfono durante 1 hora. and he has not lost his passion or his willingness to get this website launched properly. Y no ha perdido para nada su pasión de conseguir que se lance esta página como es debido. And he knows how frustrating this is for everybody. Y sabe lo frustrante que esto es para todos. But I can tell you, he's working night and day to make sure that everything works properly. Pues puedo contar que está trabajando día y noche para asegurarse que todo esto trabaje de la manera apropiada. But it's not just the website that's going on behind the scenes. Pero no únicamente está trabajando en la página web. There's a few things that I know that corporate is working on, and a couple of things that I'm helping Dave with. Hay algunas cosas en las cuales el corporativo está trabajando y algunas cosas que incluso yo estoy ayudando a Dave, That are going to be super exciting, que serán muy emocionantes, especially for everybody that's on this Zoom. especialmente para todas aquellas personas conectadas a esta llamada. So the Hispanic market has always been very important to Dave and Joyce. Así que el mercado hispano siempre ha sido muy importante para Dave y Joyce, But I think you're going to see the addition of new countries, pero creo que vais a ver la adición de nuevos países. and once we get this website fixed, I know that Colombia will be worked on with the new warehouse. Así que una vez que tengamos esta página web en funcionamiento, sé que se tratará el problema de Colombia y las bodegas. And I had a call with the Colombian leaders, Así que tuve una llamada con los líderes de Colombia and we've worked out a couple of ideas that can help them right now. y hemos trabajado en algunas ideas que creemos que les pueden ayudar ahora mismo. So I'm super excited about that. Así que estoy muy emocionada también por eso. And as far as Spain goes, look, that's Sevilla. I'm telling you, I am super excited to see everybody. Again, I love seeing the same faces every Monday. It brings me so much happiness. Y en cuanto a España, la verdad que estoy súper emocionada de poder en Sevilla veros a todos. La verdad es que incluso los lunes me emociona muchísimo poder ver cada uno de vuestros rostros. So Dennis and I drove over to the west coast of Florida on last Wednesday for lunch. Así que Denis y yo nos fuimos a la parte oeste de Florida para comer el fin de semana pasado. He had a reunion with some of his high school buddies. Él tenía una reunión con algunos colegas de la secundaria And the name of the restaurant was Colombia. y el nombre del restaurante era Colombia. And I sent a picture to some of the leaders showing them. It was beautiful. It just reminded me of being in Spain. Y le envié una foto a alguno de los líderes y era que era precioso, me recordaba mucho de estar incluso en España. Even the water was from Spain. It was bottled in Spain. Incluso el agua que vendía el restaurante era embotellada en España. And I told Dennis, I can't wait until we're eating all this great food the end of November. Así que le comenté a Denis que no podía aguantar más, ¿no? De poder estar ahí en noviembre comiendo una comida tan increíble. And Noria will be drinking some of those bottles of wine too. Y Nuria, también tomaremos algunas de esas botellas de vino. But I'm really excited because I know what's coming. I know where we've been and I know where we're going. Pero estoy muy emocionada porque sé exactamente lo que viene, sé por lo que hemos pasado y lo que tenemos por delante. And to me, the fact that all of you are on the Zoom today, it's the same faces I see every week. Y para mí el hecho de que estéis todos conectados, porque recuerdo cada una de vuestras caras cada semana, Because I believe we've all planted the flag and it's the Valentus flag. pues creo firmemente que todos hemos levantado o puesto esa bandera y es la bandera de Valentus. And I really do think the best is yet to come. Y realmente creo que el futuro es brillante. It's just right now, it's a bit of a challenge. Lo que pasa es que justo ahora mismo nos encontramos con algunos desafíos. But I always look at stuff like this, that it just makes us stronger. Pero cuando miro estas situaciones, pienso que realmente es esto lo que nos hace más fuertes. I like to say it builds character. Me gusta decir que esto crea carácter en las personas. I said that to Dennis this morning. This is building character. Justamente dije eso a Denis esta mañana. Esto crea carácter. And Dennis said, you're already a character. Y Denis dijo, ya tienes bastante carácter, eres bastante personaje.
So I'm happy to be here, but I really want us all to kind of lock our arms and know that this is the right place and it's the right time. Y estoy muy feliz de poder estar aquí y sobre todo quiero que nos acerquemos más, que estrechemos lazos y que sepamos que estamos en el lugar y en el momento When I correcto. talked to Dave yesterday, I told him I had my Zoom with all of you today. Cuando hablé con Dave ayer, le comenté que teníamos hoy nuestro Zoom And he said, give them all my regards. y le dijo, mándale saludos a todos de parte mía. He said, tell them I'll be in Spain one day. Dile que un día iré a España. But honestly, Dave, I don't think flies internationally. Pero realmente no creo que Dave vuele internacionalmente. I won't say that he's chicken, but he won't fly internationally. No diré que sea porque es una gallina, pero no suele volar de manera internacional. But I told him, all right, I'll tell them that you'll see them in Spain one day. Pero yo le dije, vale, les comentaré tu parte que algún día irás a España. I said, but in the interim, how about if we just do a Zoom one Monday? He'll join us. Le dije, pero mientras tanto, ¿qué te parece si por lo menos te unes a un Zoom un lunes? So he said he'll do that. Así que he dicho que lo hará. You know what I love about him is he's such a character. De verdad lo que me encanta de Dave es que es un personaje. And he's never lost the passion for why he's doing this business. Y nunca ha perdido la pasión por el por qué, ¿no? Hace este negocio. It's because of the people. Y es por las personas. He had a bad experience in a business that he was in, and he gave it his all, and they didn't do right by him. La verdad es que tuvo una experiencia muy mala con un negocio en el que lo dio todo y no fue tratado de manera justa. So he wants to make sure that Valentus is always there for everybody to earn a really good income for themselves and their families. Así que quiere asegurarse de que Valentus siempre esté ahí para las personas y que puedan generar unos ingresos importantes para sus familias. And I told him how strong this team is. It's amazing. Le dije lo fuerte que es este equipo, la verdad que es increíble. I told him every Monday we get together and we just have a party and we learn and it's great. Le dije que cada lunes nos juntamos, tenemos una fiesta y aprendemos y es fantástico. And you know, now he's announced the convention in October. Bueno, y ahora que ha anunciado la convención en octubre, So I'm hoping that some of you can join Valentus in Las Vegas. así que espero que algunos de vosotros os podáis unir a Valentus en Las Vegas. But I know COVID has made things a bit difficult. Pero sé que el COVID ha hecho las cosas un poco más difíciles. So if you can't make it to the US will come to you. Así que si no podéis acercaros a Estados Unidos, el Estados Unidos vendrán aquí. Because Sevilla is going to be amazing. Porque Sevilla será increíble. So I also have asked Dallin from Verb to join us. También le he pedido a Dalin de la empresa de Verb que se una a nosotros. Because I'd like to thank Lynette Arias at this time. Sorry, say that again. I'd like to thank Lynette Arias at this time. Porque me gustaría agradecer a Lynette Arias ahora mismo. Because she's taken all of John Harems's videos Porque ya ha cogido todos los vídeos de John Arenza and translated them into Spanish. y los ha traducido al español. And we gave them to Verb to put on the Share Valentus app. Y se los dimos a ver para que los subieran a la aplicación de Valentus. So Dallin's on another call right now, but he's supposed to join us in 10 or 15 minutes to show you how to access all of those videos. Así que Dalin está ahora mismo en otra llamada, pero se unirá unos 10-15 minutos y nos enseñará cómo poder acceder a esos vídeos. So there's some other things I'm working on, but it's kind of top secret. I'm hoping that I can announce it at the event in Sevilla. So we'll just leave it at that. But I wanted to ask all of you, what can I do to help you here? And we're going to have some amazing product training starting next week. Bueno, y también estoy trabajando en algunas otras cosas que son secreto, ahora mismo no los puedo anunciar, pero espero poder anunciarlos en el evento en Sevilla. Y por ahora me gustaría preguntaros a todos, ¿en qué os puedo ayudar? Vamos a ver más adelante algunos entrenamientos increíbles sobre productos, pero ¿en qué os puedo ayudar ahora mismo? And I can tell you that the products that you have that are made by Paul in the UK.
Les puedo comentar también que los productos que están hechos por Paul en el Reino Unido, I worked with him on all of those formulas. yo trabajé con él en todas esas fórmulas I have a very strong belief in all of those products. y creo firmemente en todos estos productos. I can tell you that Europa Coco Y os cuento que el producto de coco, is amazing. de chocolate, es increíble. Dennis has that in his coffee every morning. Denis le agrega esto a su café cada mañana. And I don't know if you guys have tried this, but put it in plain yogurt. Y no sé si habéis probado esto, pero si se lo echáis a un yogur natural, It is so delicious. es delicioso. And who would have thought it's weight loss? Bueno, ¿quién iba a decir, no? Que te ayuda a perder peso. It's funny, when Paul was working on the formula, Es curioso, ¿no? Cuando Paul estaba trabajando en la fórmula, he said, well, we can use Belgian chocolate. dijo, bueno, podemos utilizar chocolate belga. I've been to Belgium. Yo estaba en Bélgica. That chocolate is the best in the world. Y ese chocolate es el mejor chocolate del mundo. So I was super excited when he said he could use that chocolate. Así que yo estaba súper emocionado cuando me dijo que podía utilizar ese chocolate. And Dennis has more of a sweet tooth than I do. Y Denis es incluso más débil que yo ante los postres. I think all of you ladies will agree the men are worse than we are with sweet tooths. Creo que aquí todas las chicas estarán de acuerdo conmigo que a los chicos son más débiles ante los postres. Dennis puts that cocoa on everything. Denis pone el cocoa en todo. And let's talk about C Defense. Y bueno, hablemos del producto de C Defensa. This all came about because of COVID. Todo esto surgió por COVID. I was asking Paul, is there anything we can do to give everybody one product to take so that they're not taking all these different supplements? Pensamos, oye, ¿y si podemos crear un producto, un único producto que todos puedan tomar en lugar de tantos suplementos? And I remember he told me that his mother was really sick and he was able to make this product for her and it helped her health immensely. Recuerdo que me comentó que su madre estaba muy enferma y él pudo crear este producto y le ayudó muchísimo. It's amazing. All C, D, zinc, all in one product. La verdad es que es increíble, ¿no? Vitamina C, D, zinc, todo en un solo producto. I can tell you my nephew he works with doctors. Puedo comentar que mi sobrino, que trabaja también junto a médicos, And he was at our house and him and his wife weren't feeling very well. recuerdo que él y su esposa no se estaban sintiendo muy bien. So I gave him C Defense. Así que le di el producto C Defense. Now he orders it every month. Ahora lo pide cada mes. He believes in that product that much. Cree muchísimo justo en ese producto. And the collagen products we have are amazing. Los productos de colágeno que tenemos también son increíbles. I know that we have some members that are building their business just with the collagen products. Y sabemos que hay algunos miembros de nuestro equipo que están trabajando en el negocio únicamente con el producto de colágeno. Remember, I've talked to you about looking at your local spas and beauty salons. Recuerda, ¿no? Que hablamos sobre buscar vuestros spas y salones de belleza locales. I think we're all products of these products. Y creo que todos somos producto de estos productos. So if you look at that, and then the skincare line, when Dave said yes to creating a skincare line, Así que si nos fijamos en este producto y en los productos de cuidado de la piel, cuando Dave dijo sí a la línea de productos de piel, I was super excited because I spend so much on skincare. yo estaba súper emocionada porque yo ya gastaba muchísimo dinero en productos de cuidado de la piel. You know, I'm going to be 63 in a couple of weeks. Bueno, os cuento que voy a cumplir 63 años en un par de semanas And my skin doesn't look like it. y mi piel no lo parece, no lo demuestra. I've been using these products ever since they came out. Yo llevo utilizando estos productos desde que salieron. I'll tell you a secret. I got to test them when we were formulating them. Les contaré un secreto. Yo pude probarlos cuando estábamos creando la fórmula And I fell in love with them y me enamoré de ellos because it's really the best ingredients. porque realmente tienen los mejores ingredientes. And that's one thing about the products that we have.
it's really the best ingredients that we can give you in the products. Y eso es algo muy importante que recalcar en cuanto a nuestros productos. Tienen realmente los mejores ingredientes que existen para nuestros productos. So I'm excited next week to start product trainings. Así que estoy muy emocionada de poder arrancar la próxima semana los entrenamientos de productos. And we'll talk about the ingredients and how to sell them. Y hablaremos sobre los ingredientes y cómo poder venderlos mejor. And how you can build your business with these products. Y sobre todo cómo poder construir tu negocio junto a estos productos. Because, last week we did that 3x3 training, right? Porque bueno, la semana pasada hicimos ese entrenamiento de 3x3, ¿verdad? So if you can bring 3 people in and they like 3 products, they just replicate that. Así que si puedes traer a 3 personas al negocio que les gusten 3 productos, ellos podrán replicar eso. Because I don't know if you know this statistic, Porque no sé si conocéis esta estadística, but the average person recruits 2.3 people into their network marketing business. porque la persona media recluta 2.3 personas a su negocio del network marketing. That's just the average person. Y eso es únicamente la persona media. There's nothing average about any of you. Y la verdad es que no hay nada de típico ni de media en cuanto a vosotros. Because you're here every week to learn, Porque estáis aquí cada semana dispuestos a aprender, which is super exciting. lo cual es fascinante. But before I continue, Julian, I think Dallin just entered the room. Bueno, antes de continuar, Julián, creo que Dalvin acaba de unirse a la sesión. Sí, lo estoy buscando para poner el co-host. Yeah, I'm gonna- Dallin, are you there? Yes, I am. Oh, thank you, Dallin, so much. No problem. Sorry it took me a second. Oh, that's okay. Thanks for joining us. Hola, Dalvin, gracias por unirte. So, Dallin, can you please show everybody how to access the Share Valentus videos? Dani, ¿le podrías por favor mostrar a las personas cómo acceder a los vídeos de Valentus? Yes. Let me share my screen. Por Everybody supuesto, take out a piece of paper and a pen. por supuesto, dejadme compartir mi pantalla. Y todos sacad por favor papel y boli. Okay. So I'm here in the app. Bueno, estoy aquí en la aplicación. The first thing we want to do and just make sure that we have our settings correct. Lo primero que tenemos que asegurarnos es tener nuestros ajustes puestos de la manera correcta. So if we go down to more here Así que si vamos a la opción más and settings. y después ajustes. Oh, sorry, I actually go back here. Oh, perdonad, voy a retroceder. In my profile, En la parte de mi perfil you want to select market and language. queréis darle a mercado e idioma. You want to make sure that it's Spain and content language showing Spanish. Aseguraros de que el mercado sea España y que el idioma del contenido esté en español. Okay, now go back and hit done. Así que retrocedemos, le damos a hecho. And make sure you drag to refresh right here. Drag down. Así que actualizamos. And now the videos should have these new videos that you guys can share right here that we just added in. Así que en la sección de vídeos debería aparecer los vídeos que acabamos de añadir a esta parte de la aplicación. Terry, did you want me to show on the desktop as well, or just here in the app? I would do on the desktop. The whole dragging thing is what I couldn't figure out. I didn't know what that meant. Yeah, it's super, super important in the tools section. Just every time, just pulling down, and then that makes sure that all of the content is refreshed. Terri comenta que ha tenido dificultades con la parte de, digamos, arrastrar la pantalla hacia abajo para que se actualice todo. Y dice que es importante, sobre todo en la sección de herramientas, estar constantemente arrastrando la pantalla hacia abajo para que se actualice todo. Okay. So this is on the app, right? So now you're going to go to desktop. Yeah, I'll show desktop as well. Entonces, esto ha sido en la aplicación de móvil. Ahora vamos a ver la aplicación del ordenador.
Sorry, just sharing my screen as well real quick. Voy a compartir mi pantalla rápidamente. Okay. Everybody see this okay? Todo el mundo ve esto perfectamente, ¿verdad? Yes. Okay, so we're just here in the media section right here. Estamos en la sección de media. Okay, and here's our videos. Aquí If you están nuestros scroll vídeos. down, you can see all of the new videos that we just uploaded here. Y si So they have vamos, to do the whole Spain thing again on this, on the No, desktop? it should be okay if they do it in the app. Okay. y con que actualicéis la parte de ajustes y mercado español en la aplicación, debería actualizarse automáticamente en la aplicación de escritorio, por lo tanto no hace falta volver a hacerlo. But just to show you where you can change your market, I'll do that really quick. Pero simplemente para mostraros, y en el caso de que lo necesitéis, dónde poder cambiarlo, os muestro ahora mismo. So here we are, we click on our icon, and then go down to market and language. Le damos al icono, luego mercado de idioma. And then you can update that to your whatever language, Actualizamos el idioma and then whatever market here. y cualquier mercado que busquéis. And then hit submit. Luego le damos a cambiar. Okay, but that's how you access those new videos, is just under the media section and under the videos here on the desktop. Así que así es como accedéis a esos vídeos, en la sección de media y luego de vídeos. Thanks. Does anybody have any questions of Dallin? Pues muchas gracias. ¿Tiene alguien preguntas? ¿Alguna pregunta para Dalin? Está todo muy claro, ¿eh? Muy práctico. Gracias, Terry, por esos videos de John en español. Thank you, Terry, for all John's videos in Spanish. We really need them. Well, thank Lynette and also Dallin for uploading them. It's been great. Bueno, gracias a Dalin y a Linet también por traducirlos, ya que ha sido fantástico. Dallin, thanks so much for jumping on at the last minute. Of course, not a problem. Muchas Have a gracias, good Dalin. rest of your everyone. day. Buen día, Dalin. Thanks. Thanks so much. Man, that's so amazing that you have all those videos now. Es increíble, ¿no? Que tengamos ya ahora todos estos vídeos aquí. And Lynette was so wonderful. I just gave her everything and she took it and did it. Y Linet es increíble. Simplemente le di todos los vídeos, ella los cogió y lo hizo todo solita. This is why I love this team, honestly. Y realmente, por esto, cosas como esas, es que quiero tanto este equipo, de verdad. We're selfless, you know, there's no I in team here. La que es increíble, ¿no? No hay nada de egoísmo, no hay nada de ego en este equipo. And I remember some of these events that we've had in Spain together. Y recuerdo algunos de estos eventos que hemos tenido en España. They've been a little feisty, Y ha habido algo de movida algunas veces. right? And I've loved every single one of them. Y la verdad es que me han encantado cada uno de ellos. And I'm really excited for Sevilla, and I'm really excited to get my sweet ass down to Colombia. Así que tengo muchísimas ganas de ir a Sevilla y sobre todo de bajar a Colombia. Because we will get there. Porque llegaremos hasta ahí. So that's something to look forward to. I want to open this up now to all of you to ask me any questions that you might have. Let's just be upfront and honest and have open conversation. Así que bueno, quiero abrir esta parte de la sesión para que seamos sinceros y hagamos la pregunta, el comentario que debamos. Because I'm here to help all of you. Porque recordad, estoy aquí para ayudaros a todos. Because you're my team and you're my family. Porque sois mi equipo y mi familia. So what can I do for you? Así que, ¿qué puedo hacer por vosotros? Gracias, Terry. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante aquí en el reacciones. Hay una parte donde se puede levantar la mano y así Terry puede ir contestando. Gracias. So if anybody has a question, they're going to click on one of the emojis and then we can hear their question. Aprovechar ahora, ¿eh? Mónica. Monica? Hola, buenas tardes. Hi, Terry. Hi. Yo tengo dos preguntas. I have two questions. Okay. Una, no he escuchado hablar mucho sobre si sigue en vigencia o cómo
se va a manejar ahora con las modificaciones el bono pool, que es el octavo bono del que no se ha hablado mucho? ¿Sigue vigente? ¿Tuvo alguna modificación? So the first question she's asking about, she says she hasn't heard anything about the eighth way of getting paid, something about the pull bonus. She's asking if it's still Okay, active. so that's the global pool bonus. Yes. Okay, so the global pool bonus kicks in when we hit 5 million a month in sales. El octavo bono, el bono de la piscina internacional, se activa cuando se alcanzan las ventas de $5 millones en ventas mensualmente. And I know that Dave was doing something to try and keep track of everybody that was active over the last, I think he announced that a year and a half, 2 years ago. Y sé que Dave estaba haciendo algo, ¿no? Para hacer seguimiento y asegurar de saber quiénes estaban activos, y fue algo que comentó hace un par de años. I expect there's going to be a lot of announcements at the event in Las Vegas. Y yo espero, ¿no? que van a haber muchísimos nuevos anuncios en el evento de Las Vegas. So again, the company has to hit 5 million in sales for that global bonus to kick in. Así que, de nuevo, la empresa tiene que conseguir $5 millones en ventas en un mes para que ese bono se active. And we've been close a few times, more than a few times. Y hemos llegado bastante cerca, varias veces. So your second question, Monica. Así que, Y tu segunda pregunta. la segunda pregunta está relacionada sobre un anuncio que se hizo también en algún momento por unos premios que entregaban para la calificación de rangos, como que quien alcanzara el rango de esmeralda tenía derecho a un maletín, diamante un micrófono, esmeralda un reloj. No tengo tan presente la escala y la tabla de premios, pero tampoco se volvió a hablar del tema. ¿Esos premios siguen vigentes? ¿No están vigentes? ¿Se van a reestructurar? Her second question is about an announcement she heard regarding I think if you achieve a certain rank, like emerald or diamond, you would get a bag or a watch or even a microphone as a prize. Is that still active? Has that changed? So it should still be active. I believe there was somebody at corporate that was handling that. I'll check on it. I don't know, since I'm not at corporate anymore, what they're doing with that, but let me check. Voy a mirarlo porque debería seguir activo, debería seguir vigente. Sin embargo, eso es algo que lleva los de corporativo. Ya no estoy ahí, pero lo voy a mirar. I'll check on that today. I'll send Dave a message. Lo miraré hoy mismo. Le mandaré ahora un mensaje a Dave. Thanks, Monica. Gracias, Mónica. Any other questions? ¿Una otra pregunta? Bea. Hola, hello, Terri. Hi, Beatrice. How are you? Thank you so much for helping translate at the Barcelona event. That was awesome. Muchísimas gracias por it was a pleasure. ayudarme a traducir el evento de Barcelona. Are you coming to Sevilla? ¿Vienes a Sevilla? No, but I feel that you say in October Las Vegas, so could be Las Vegas, because in November I have to be in Tulum. I am in Spain now. I am in Germany now. But yeah, in November I have to be in Tulum working, so perhaps Las Vegas. October. Okay, so Beatrice, you know that Germany is the #1 country in Europe for network marketing, right? Bueno, Yes. Bea, I hope you're recruiting while you're there. I am working on it, but my German is not good enough to do so. Well, find some people that speak Spanish. I'm sure they're there. Yeah. You know what you should do? Go to Instagram, and if you're looking for restaurants, put where you are and put restaurants, and all of the Spanish restaurants will come up. I'm sure if you go to a Spanish restaurant there, it'll be owned by a Spaniard. Okay. Today I saw some Italian people and I was talking with them as well. So yes, I was getting through a bit. Perfecto. Italian. Chris, can you tell everybody what I just said about Instagram so everybody knows how to use Instagram?
Sí, bueno, están hablando de que Beatriz tiene un viaje y el negocio y demás, y ha enfatizado Terri que cuando estéis en otro país, por ejemplo en este caso Alemania, creo que en Instagram si le podéis dar la opción de buscar restaurantes españoles en el país en el que estés, y seguramente que esos restaurantes sean propiedad de alguien español, con el cual puede compartir el negocio. Okay, I'm sorry, Beatrice, ask your question. Pregúntame, Beatriz. Well, just to know the situation for Mexico, because they say Mexico is coming next. This was the surprise that you want to give in Seville, or Yes, this coming year? I know that we're working on Mexico. So hopefully I'll get some updates in the next couple weeks on that. The problem is the website's been taking a lot of time, but I know that they're working internationally on some new countries. I told you Italy, we know Mexico. So those are going to be very strong countries for this group. Bueno, Beatriz pregunta Okay. sobre México, ¿no? Que se ha anunciado que viene próximamente, y pregunta si va a ser alguna sorpresa que se anuncie en Sevilla. Y dice Terri que, bueno, siguen trabajando fuertemente en poder abrir México, también Italia y algunos otros países que ya veremos. Okay. Thanks, Beatrice. Thank you. Sign somebody up in Germany. Get it going. Gracias. Muchas gracias, Bea. Aprovecha y Alles klar. firma a alguien en Alemania. Okay. Ciao. Ciao. Any other questions? Come on, there's 62 of you on here. 2 questions? Venga, hay 62 personas conectadas. ¿Solamente tenéis 2 preguntas? Seguro que alguien más tiene preguntas. Lo tienen todos. Toñi, tenemos a Toñi. Nuria. Toñi y Nuria. Nuria has her hand up. El dit ja ho sap. Espera. Hola. Hola. Espera. Ja ho sap. Calla una mica. Tony Hola, or Nuria. Nuria? Hola. Hola. Oh, hey, Nuria. Una pregunta. El Fiverr ahora no está en la página. ¿Sabes si habrá reposición o cómo está esto? Nuria says that I think the fiber product, you don't have any stock on the website. So is that gonna be worked on in the near future? I know they're looking at some new products, but I'm not sure when anything's going to be announced. Sé que están hablando de nuevos productos, pero no sé cuándo se anuncie algo más sobre ello. I'll write that down too. También tomo nota de esto. Thanks, Nuria. Thank you. Thanks. Nuria, are you coming to Sevilla? Nuria, ¿tú vienes a Sevilla? Yes. Okay, yes. good. We'll drink wine. Tomaremos vino. ¿Qué dices? We'll drink wine, vino. Beberemos vino. Sí. Okay, thanks. Tony? Gracias. Buenas noches, Terri. Toñi. Good evening, Terri. Bueno, mi pregunta es, la compra de fidelidad la he tenido que activar de nuevo porque la otra me dio error. ¿Vale? Estuve hablando con soporte y no sabéis si contará como compra de fidelidad activada o compra normal. No me han sabido especificar. Toñi's had a problem with her monthly purchase. So she activated the option twice. So she's not sure if that actually counts. She got in touch with support and it's not really clear if that was enough or if she has to do anything else. Well, if she put the order through, it would show. So, Tony, I would send an email again and try to make sure if it's gone through, just tell them to send you proof that it went through, that you don't see it in your back office. Dice que si has hecho la compra debería aparecer en el back office, y si no, envía un correo y que te den prueba de que está todo activo. Sí, la compra aparece, pero no sé si se ha activado como compra de fidelidad, ¿vale? Para el dato del bono, o está como compra normal. El soporte no me han sabido especificar. Okay, bien the thing cómo is aparece. the order went through, but she's not sure if this purchase is being considered a monthly repurchase or just a regular purchase. Well, whenever you purchase, that goes into your monthly amount.
Okay. Dice que cuando sea que compres, todo aquello que compres, se considera como parte de tu compra mensual. Entonces, entiendo So que as, sí. Igual, as long Tony, as you're ordering, Dime. digo que igual esa pregunta es más técnica. Creo que sería bueno preguntarlo por soporte, ¿no? Que es mucho Sí, más. sí. Lo Terri, esa pregunta no la tiene. pregunté. Yeah, Julie's emphasizing that she should email support and Yeah. see what they say. yeah. And let me know if you don't get through, but they're on top of these. I know that's what Dave said, that support was working. No, nada, avísame, pero Dave comentó que el equipo de support está encima de todos estos temas. Genial. Muchas gracias. Okay, great, thank you. Tony, are you coming to Sevilla? Sí, Oye, ¿vienes a Sevilla? sí, Sí. sí. Okay, good. Genial. Thanks. Gloria? Bueno, lo mío es más bien una pregunta de si cabe la posibilidad, no sé, de que ya que tenemos el SolSite en stickers de semanas, de 6 en monodosis y el Europa Yo y el Tropical Blast, si podría ser que tuviéramos en monodosis el Vitos. So Gloria's asking, she mentioned that the Soulside product, Europe Joe and Tropical Blast are all in this stick format. So she's asking if there's any chance that the, ¿qué producto has dicho, Gloria? El Vitos. If the Vtox product, it could also come in that same format, in the stick format. So I know that they're looking at the whole cleanse. I'm not sure if that'll come out in stick. I'll put that on my list. Dice que sí sabe que se están barajeando la posibilidad de todos los productos que tengan que ver con limpieza, pero aún no lo sabe. Toma But nota. remember, if it's in a stick, it usually means it's approved for resale. Okay. Y recordad que si el producto viene en formato stick, significa que seguramente está aprobado para la reventa. Except Soulside is not registered anywhere yet. Con la excepción de Soulside, que no está registrado aún en ningún lugar. So here's the thing. Since I was VP of International, Así que bueno, este es el tema. Como yo era vicepresidenta internacional, I always push that you sell what's available for resale in your country. siempre he enfatizado que se venda lo que se puede vender en cada país. That is the best you can possibly do. Y eso es lo mejor que puedes hacer. I know that a lot of you, and some of you won't admit it to me, and I know who does it. Y yo sé que algunos de vosotros, y sé que no vais a admitir que soy vosotros, pero sé que lo hacéis. You're on social media promoting products that are not for resale in your country. Estáis en las redes sociales promocionando productos que no están disponibles en vuestro país. So as your godmother, Así que como vuestra madrina, I'm just going to warn you os advierto to be careful. que tengáis mucho cuidado. Okay? ¿Vale? I will not be mad at you No me enfadaré con vosotros because I understand you're in business. porque entiendo que But estáis I haciendo would negocio. so love for you to be in business with products that are registered in your country. Pero me encantaría que os enfocarais sobre todo en hacer negocio con los productos registrados en vuestros países. In Colombia, that's a whole nother situation, so we won't even talk about Colombia. En cuanto a Colombia, bueno, eso es un tema completamente aparte, así que ni siquiera lo tocaremos. I personally love the sticks because you can take them everywhere you go. Personalmente, a mí me encantan los sticks porque los puedes llevar donde sea que vayas. I'll tell you a story. One time I was in the Philippines. Os contaré una historia. Una vez estaba en Filipinas, It was super hot. hacía muchísimo calor. I was at some little tiny airport on some island. Estaba en un aeropuerto pequeñito en alguna isla. I was starving Me moría de hambre and I was afraid to eat the food at the airport. y tenía miedo de comer la comida del aeropuerto. And I had a Europa Coco in my purse. Y tenía un Europa Coco en mi bolso. I tore that sleeve open Me lo abrí and I ate it. y me lo comí entero. I wasn't hungry anymore. Ya no tenía hambre.
So I love those sticks. Así que me encantan esos sticks. I highly recommend you carry them with you all the time. Os recomiendo fuertemente que siempre los llevéis encima. Not just to give them out as samples, No únicamente para repartirlos como muestras, but when you're really hungry and there's no food that you can eat, it's amazing how that curbs your appetite. pero es increíble cuando no hay nada que puedas comer, cómo puede trabajar tu apetito. And did I mention it's Belgian chocolate? Ah, y he mencionado que contiene chocolate belga, So it's even better. así que es incluso mejor. That's a true story. That cocoa saved my life at that airport. Es una verdadera historia, ¿eh? ¿Verdad que ese chocolate me salvó la vida en aquel aeropuerto? So I always have at least one stick of cocoa in my purse, Así que siempre llevo como mínimo un stick de chocolate en mi bolso, just in case. por si acaso. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No? Bien, creo que no. ¿Qué tenemos No. por la semana que viene? I don't think so. So what do we have planned for next week? Is who is asking. Product training. Wait, let me ask you, before we get into product training, is there any subject matter that you all want me to train you on? Anything at all? Tell me. Bueno, para la semana que viene tenemos entrenamiento sobre producto, pero bueno, antes de pasar al entrenamiento de productos, ¿hay algún tema en particular que alguien quiere que se toque? Anybody? ¿Alguien? No lo sé. Manzano. I'm looking. Hey, Rixio, thanks for joining us. Hola, Mauricio, gracias por unirte. Hi, Terry. I'm glad to Hi. be here. Thank you I'm very much. happy that you're here. Thank you. Nobody has any burning desire to learn anything in particular? ¿Nadie tiene algún deseo ardiente de aprender algo específico? Okay, then I guess we start product training next Monday. Vale, pues entonces el próximo lunes arrancaremos con el entrenamiento de productos. Now remember, we've had some really great trainings, basic stuff that will really help build your business. Ahora recordad, hemos tenido algunos entrenamientos bastante increíbles, cosas básicas que os pueden ayudar con vuestro negocio. Right? Building your list, ¿Verdad? Hablamos de construir tu lista, overcoming all the objections, cómo vencer cada una de esas obstáculos y preguntas. that 3-foot rule. La norma que hablamos del 1,5 metros. If they're within 3 feet of you, you talk to them, Si están a 1,5 metros de ti, les hablas. right? And the 3x3 is muy importante. Y el entrenamiento del 3x3 es muy importante. I know you know more than 3 people. Yo sé que conocéis más de 3 personas. I know everybody wants to make more money. Sé que todas las personas quieren ganar algo más de dinero. Can it be that simple? ¿Realmente será así de sencillo? Remember, you're the only one that's stopping you. Recuerda, tú eres el único que te detiene. So now we'll go into the product knowledge, Bueno, y ahora nos adentraremos al conocimiento del producto. and then there'll be no stopping you. Y entonces nada os podrá detener. Because I want Dave to have to pay for everybody's trip to Sevilla. Porque yo quiero que Dave tenga que pagar el viaje de todos a Sevilla. Okay? ¿Vale? Okay, so I wish everybody a really happy evening. Bueno, así que os deseo a todos una noche fantástica. And I'll see you next Monday. Nos vemos el próximo lunes. Bye, everybody. Gracias. Adiós a todos. Gracias, Terri. Gracias. Thank you, Terry. Bye. Mañana a las 10 de la noche, presentación de oportunidad. Hasta mañana. Gracias. Bye. Bye bye. Thank you.